Ciencias. Física. ¿Es lo mismo distancia que desplazamiento? Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos de segundo grado. Estamos en regreso a clases de la asignatura Ciencias correspondiente a Física, en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comenzamos desde casa para seguir cuidándonos y así evitar contagiarnos de COVID-19. En esta sesión nos acompaña la maestra Cindy. Maestra, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique. Me alegra estar con ustedes para seguir hablando de qué es el movimiento, la definición de trayectoria y marco de referencia. En esta ocasión vamos a definir dos elementos básicos del movimiento, la distancia y el desplazamiento. Maestra Cindy, recapitulemos. Sabemos que un objeto se mueve porque registramos un cambio en su posición en un periodo de tiempo. Correcto, Enrique. Además, los objetos se pueden mover en trayectorias rectas, elípticas, circulares, parabólicas. La descripción de cualquier movimiento depende del observador o sistema de referencia. Considerando esto, comencemos la sesión. Hoy reflexionaremos sobre la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. No olviden anotar las ideas principales, las preguntas que tengan, así como las reflexiones que surjan a partir de este tema. Eviten distracciones y centren su atención en la pantalla para que puedan adquirir todo el conocimiento que en esta sesión se presentará. Comencemos, maestra. ¿Alguna vez se han preguntado qué distancia hay entre la Tierra y la Luna? ¿O cómo es el desplazamiento de la Tierra respecto al Sol? Antes de empezar en la forma para responder estas preguntas, debemos definir los conceptos distancia y desplazamiento. ¿A qué se refiere el concepto de distancia? ¿Qué diferencia existe con el desplazamiento? La distancia es la longitud total de la trayectoria, realizada por un objeto móvil, entre dos puntos. Generalmente se mide en metros. El desplazamiento es esa longitud, pero en línea recta. Es la que se encuentra entre la posición inicial y la final del objeto. Se incluye la dirección del movimiento. Maestra, entonces para entender un poquito más, en este ejemplo que vemos, nuestro círculo rosado y nuestro círculo rojo nos indican el desplazamiento. Va en línea recta, ¿no? Así es, el desplazamiento solo indica del punto inicial al punto final. Y eso quiere decir que el círculo azul claro y el azul fuerte nos indican la distancia. Es correcto, es como cuando marcamos esa trayectoria. Vamos a recorrer toda la línea para poder medir esa distancia y tenerla en unidades de metros. Y no importa si vamos hacia la izquierda, hacia la derecha, saltando, brincando, no importa. No, eso no importa. De hecho, en el desplazamiento se va a ubicar la dirección del movimiento. Maestra, después de las definiciones, ¿podemos realizar algún experimento para tener más clara la diferencia entre la distancia y el desplazamiento? Así es, ¿nos ayudas a realizarlo? ¡Claro que sí! Los materiales que utilizaremos son una hoja de papel, puede ser una cartulina o papel bond, un marcador o plumón del color de su preferencia, una cinta métrica como la que se muestra. Si no tienen, pueden usar una regla de 30 centímetros y dos carritos de juguete o dos objetos que pueden representar estos dos vehículos, los cuales usaremos en el experimento. Para poder realizar experimentos y buscar algún objetivo, debemos plantear una situación problemática a resolver. En esta ocasión es la siguiente. Un vehículo se averió en el camino. Llamaron a una grúa para que fuera por él. En este problema debemos encontrar la distancia y el desplazamiento, así como la trayectoria para que la grúa llegue al lugar del accidente. Veamos las instrucciones para comenzar. Dibujaremos una pista en la cartulina. Esta puede tener la figura que desees. En este caso hicimos una curvilínea. Después colocaremos un carrito en el punto final del recorrido. Este representará el lugar donde se averió. Como tercer paso, colocaremos el segundo carrito al inicio de la trayectoria y ahora trazaremos una línea punteada durante todo el recorrido de la grúa. La línea debe de ir del punto A al punto B. Posteriormente, la grúa avanza durante cierto tiempo, recorriendo una distancia. Miren la línea punteada que trazaron para conocer la distancia que recorrió la grúa. Ahora coloquen la cinta métrica en el punto inicial y el punto final. Finalmente, anoten sus resultados. En este caso, tuvimos 97 centímetros de distancia y 49 centímetros de desplazamiento. ¡Qué fácil! ¿Verdad? Ahora resolvamos esta pregunta. ¿Fueron iguales las medidas de distancia y desplazamiento? La distancia es mayor. Esto se debe a que es la medida del recorrido sobre la pista que dibujamos. El desplazamiento es menor,
porque se mide en una línea recta y no depende del camino que sigamos, solo de la posición inicial y final. Como observaron en el experimento anterior, la distancia y el desplazamiento se pueden medir, pero cada uno cumple con ciertas características. Los invitamos a leer y a contestar la siguiente actividad. Leamos un dato interesante. El ser humano más rápido de la historia es Usain Bolt, que logró correr en competencias de 100 metros a casi 11 metros por segundo. El animal terrestre más rápido que existe es el guepardo o chita, un felino que puede correr a más de 30 metros por segundo. Mientras que el insecto más rápido es una especie de cucaracha que se mueve a 2.5 metros por segundo. Piensa, ¿cómo sería la trayectoria en cada ejemplo de movimiento? Los retamos a resolver estas preguntas. Si pudieran viajar a la Luna, ¿qué concepto define el punto de salida y el punto de llegada? ¿Distancia o desplazamiento? ¿Consideran que es fácil medir con una cinta métrica la distancia que recorrerían? En un viaje por carretera, los señalamientos que se ven en el camino indican cierto kilometraje. Nos están indicando la distancia que nos falta por recorrer o el desplazamiento que tendremos. El maratón es la única carrera a pie del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos, que se realiza en ruta, aunque a menudo finaliza con una vuelta a la pista. Desde las Olimpiadas de París en 1924 se estableció que la carrera sería de 42.195 metros. Pregunta capciosa. Si la meta del maratón es en el mismo punto donde arrancó la carrera, ¿qué distancia y qué desplazamiento tuvieron los corredores? Maestra Cindy, ahora sí, me dejó pensando. Te sugerimos anotar todas las respuestas, dudas e ideas para poder consultarlas en tu libro de texto. Ahora que ya conocen la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿podrían decirnos cuánto mide el desplazamiento y la distancia que recorren de su casa al parque? ¿Qué instrumentos utilizarían para medirla? No olviden compartir lo que han aprendido en esta sesión. Agradecemos a la maestra Cindy por su intervención el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Encantada, Enrique. Los invitamos a que continúen viendo la siguiente emisión de Aprende en Casa 2, Regreso a Clases 2020-2021.